Cordiales saludos, estimados radioescuchantes. Os habla Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, de Frontera Radio. Programa que se emite en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Frontera Radio es la emisora comunitaria de Jerez, la emisora sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin subvenciones, y que colaboramos también en otras obras sociales. Frontera Radio se financia con el trabajo y las cuotas de los colaboradores voluntarios. Si quieres ser socio para ayudarnos a pagar nuestras cuotas de la Sociedad General de Autores, licencia de emisión, renovación de equipo y demás gastos, llámanos y puedes ayudarnos por solo 5 euros al mes. Emitimos en directo por las ondas en el 96.4 de la FM, por internet en fronteraradio.com. Este programa lo repetimos todas las semanas, los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Y en YouTube tenemos un canal de podcast que se llama igual que el programa. Bueno, tengo que decir una cosa. Le hemos cambiado el título al canal de YouTube porque es que nos han copiado, nos han quitado el copyright. Seguramente han sido dos señores que son muy populares. Berto Romero y Buenafuente. Pues han sacado en la cadena SER un programa que se llama Sé que no sé nada. Y ahora lo he advertido en estos días, llevan desde principios de septiembre. Cuando miro las cosas estas que hacen con los internet y eso, que salen los primeros, salen los últimos, y sale siempre Sé que no sé nada. Y son Berto Romero y digo, bueno, aquí, porque a ver cómo vamos a pelear nosotros una emisora tan modesta como Frontera Radio con la cadena C y con Berto y esto. Pues entonces digo, ya está. No tengo que hacer nada, además que le he cambiado el título y le he puesto al principio Frontera Radio, solo sé que no sé nada. Y no sé cómo, si a nosotros, por ser tan modestos, nos va a hacer caso los algoritmos. Bueno, pues eso, o sea que si ahora entra en el canal de YouTube y pone Frontera Radio, solo sé que no sé nada podcast, no te garantizo que te vaya a salir primero de la lista, pero bueno, a mediación o por ahí sí, ¿no? Así que si picas en eso que te he dicho, Frontera Radio, solo sé que no sé nada, pues puedes escuchar este programa y todos los que hasta ahora se hayan emitido cuando a ti te convenga. Y bueno, físicamente estamos en el edificio de Frontera Radio, en pleno centro del barrio de la Asunción, en el Paseo de las Delicias. Solo sé que no sé nada. Comenzamos. Bueno, pues una semana más estamos con todos ustedes. Como el programa es solo que no sé nada, procuramos traer toda la semana una persona que nos enseñe algo nuevo. Pero tendría que hacer una salvedad antes de saludar a nuestro invitado de hoy, porque casualmente ayer por la tarde estuve hablando por internet con una gente que al final se han hecho medio amigos míos, de Uruguay y Argentina. En Uruguay y Argentina, en todo Hispanoamérica, las emisoras comunitarias son muy habituales. Bueno, por razones que no vienen al caso, estuve hablando con ellos. Estuvimos hablando mucho de las emisoras comunitarias, cómo funcionan allí y eso. Y bueno, igual si nos pagan el viaje, hacemos un viaje de esto a aprender cosas de ellos y ellos de nosotros y retroalimentarnos mutuamente, ¿no? Lo que sí me comprometí con ellos es a mandarle un cordial saludo para que veáis el poder de la radio, que estamos atravesando todo el Atlántico y seguramente algunas personas de Uruguay y de Argentina nos están escuchando. Cordiales saludos a todos. Y esta tarde, como decía, teníamos aquí a una persona bastante importante porque se llama Francisco Ramírez Perea. Rodríguez Pereira. Rodríguez Pereira, no he acertado ni una. Bueno, buenas tardes y bienvenido a la radio. Muchas a la gracias. Radio Fran. Encantado de estar con vosotros. Bueno, tiene todo esto apellido, pero conocido su nombre artístico como los cantaores Fran Pereira. Eso es. Como lo conoce, Fran Pereira es el presidente de la Cátedra de Flamencología
periodista, trabaja en Diario de Jerez. Y, Fran, de la gente flamenca que pasa por aquí por la radio, Frontera Radio es la emisora más flamenca de toda Jerez y la más modesta también. De los que han pasado por aquí, uno de ellos dice, en el flamenco o eres aficionado o eres cantao o eres artista. Yo añadiría también, eres enterado o flamencólogo. ¿Tú dónde te meterías ahí? Yo me metería en dos ramas. Uno, sobre todo aficionado, porque soy muy buen aficionado, me encanta el flamenco. Y luego también, no flamencólogo, porque a mí no me gusta esa palabra, pero sí que, periodista o divulgador, ¿no? Si hubiese que definirlo de alguna forma, ¿no? A mí me gusta que todas las cosas que se hacen de flamenco pues tengan un recorrido, ¿no? Ya que a veces en los medios tampoco se le da al flamenco la importancia que tiene, creo, en este país. Bueno, me siento que eres un apasionado del flamenco. Pues sí, ¿no? En resumidas cuentas, sí. Mañana, por cierto, Fran, creo que lo he dicho, muchas veces se me olvida lo que he hablado hace 5 minutos. Hemos dicho que sí, que es el presidente de la Cátedra de Flamencología. Precisamente mañana es el 66 aniversario de la fundación de la Cátedra de Flamencología que fundó el querido don Juan de la Plata. Sí, 66 años ya de cátedra. Bueno. Explícanos un poquito sobre las distintas sedes que ha tenido desde que se fundó, un poquito la historia de la cátedra. Bueno, pues como bien dicen, mañana cumplimos 66 años, la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, porque así se denomina, se fundó oficialmente un 24 de septiembre, el Día de la Patrona, el Día de la Merced, de 1958, ¿no? En un trabajo en el que hubo 3 personas, ¿no? Sobre todo Juan de la Plata, evidentemente, que fue un poco el alma mater, junto con Manuel Pérez Cerdrán, los dos desgraciadamente ya fallecidos, y también Esteban Pino, que era otro de los 3 fundadores originales de la Cátedra de Flamencología. Ya posteriormente, en los meses siguientes, pues se fueron incorporando gente como Manuel Río Ruiz, una cantidad de, sobre todo, intelectuales del momento que hicieron de la cátedra una de las instituciones, yo diría que pionera, ¿no? Cuando uno analiza un poco todo lo que ha hecho la cátedra desde su fundación, porque tenemos que tener en cuenta que la cátedra nace justo en un momento en el que se está desarrollando la flamencología. Anselmo González Climent publica en 1956 un libro en el que trata de llevar al flamenco a otro ámbito, ¿no? Trata de colocar al flamenco en un ámbito un poco más científico, un poco más intelectual, ¿no? Porque hasta el momento el flamenco era un arte conocido por todos, evidentemente, pero en algunas ocasiones estaba hasta mal visto, ¿no? Por circunstancias. Entonces ellos intentan dar un paso más y cambiar esa filosofía que había del flamenco y colocarla en llevarlo un poco a una cosa más académica. Una cosa más académica, ¿no? Ellos fueron un poco los pioneros y coincide en ese final de la década de los 50, que es una década en la que también se produce el resurgir de lo que conocemos como los festivales flamencos de hoy día, ¿no? Como el Gazpacho de Morón, el Potaje de Utrera, la Caracolada de Lebrija. Todo aquello empieza a surgir entre finales de la década de los 50 y la década de los 60, ¿no? Es un poco el germen de todo. Y bueno, como decía antes, analizando un poco lo que hizo la cátedra en esos primeros años de vida, pues prácticamente fueron pioneros de todo, porque fue la primera institución que lleva el flamenco a la universidad. En 1962 lo lleva a la Universidad de Sevilla. Ahora en la Universidad de Cádiz se estudia. Efectivamente, afortunadamente ahora hay un máster de flamenco que se estudia, que empezó la Universidad de Cádiz. Ahora ya hay varias universidades andaluzas que cuentan con él. Y bueno, de cara a un par de años se va a dar un paso más y se va a hacer también el doctorado, ¿no? Para que la gente que termine el máster pueda acceder al doctorado. Con lo cual, todos aquellos primeros pasos que dieron desde la cátedra, pues fueron algo que hoy lo vemos en realidad desde la perspectiva. Si uno mira para atrás, pues eso se da cuenta de
de que hicieron muchas cosas novedosas, ¿no? No solamente el llevar esto a la universidad, sino a, no sé, a crear, por ejemplo, como los cursos internacionales de flamenco que empezaron en el 64 aquí en Jerez, que un poco reunía gente que procedía de distintos puntos de Europa para aprender el flamenco más tradicional, que luego hoy lo conservamos gracias al Festival de Jerez, por ejemplo, pero que ya ellos en el 64 lo instauraron, y así infinidad de cosas, ¿no? Los premios nacionales que también crearon en 1964. Así podíamos estar hablando, y ya no solo de Jerez, sino que además traspasaron las fronteras de la provincia, incluso de Andalucía, y llegando hasta Madrid. Ahora estamos hasta en Pamplona. Sí, hicieron muchísimas cosas en función de los contactos que tenía Juan, que además era una persona muy avispada en ese sentido. Tenía los contactos concretos. En Madrid tenía a Manuel Río Ruiz, que él residía allí y era un poco su hombre de confianza, y que servía también para que la cátedra sonara en la capital de España, y así en varios puntos, incluso en Francia, en varias ciudades españolas, ¿no? Yo te preguntaba al principio, he visto que creo que la primera sede oficial, oficina o lo que fuera de la cátedra estuvo en el Alcázar. Sí. Eso es así. Pues si nos cuentas por dónde se ha ido pasando. Bueno, empezó sedes, precisamente. Ahora estamos en un palacio. Claro, ahora tenemos una pequeña oficina allí en un palacio. Ahí conservamos todavía todos esos muebles que nos dejó Juan de la Plata, esos muebles que se pueden ver en el primer disco de Así canta nuestra tierra en Navidad. La fotografía que se ve justo detrás, aparecen esos muebles que todavía conservamos allí en la cátedra. Tenemos unos muebles, una pequeña biblioteca. Y bueno, como bien dice, empezó en el Alcázar, que el ayuntamiento se lo cedió a la cátedra para realizar las primeras cosas. Posteriormente pasó a la calle Quinto, que todavía se conserva, incluso si pasas por la Plaza Silo, hay una antigua bodega, que eso era un edificio propiedad de las bodegas Domé, y que se lo cedieron a la cátedra como sede, ¿no? Y allí se hicieron bastantes cosas. Incluso Juan tenía pensado hacer aquel museo de arte flamenco que nunca se llegó a hacer, pero que, bueno, de hecho tenía un fondo documental importante que luego se cedió en el año 2008 al Centro Andaluz de Flamenco, ¿no? La sede actual. También estuvo un tiempo en la biblioteca municipal, tuvo la sede de la cátedra en la biblioteca municipal. Cuando estaba en el ayuntamiento. Eso es. Y bueno, la última pues es la que conservamos actualmente, que es en el Palacio Permartín, en la sede del Centro de Documentación de Andaluz del Flamenco. Y allí tenemos un pequeño despachito en el que todavía tenemos nuestra sede. O sea, en un palacio. Bueno, Fran, ¿qué es lo que hay que hacer para ser presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez? Bueno, pues yo prácticamente he llegado un poco casi sin pensarlo, ¿no? Yo, como bien has dicho antes, Rafael, en el periódico pues tengo una sección de flamenco que me dedico. Me imagino que cuando hay que salir a cubrir algo de flamenco está claro quién tiene que ir, ¿no? Claro, entonces, pues bueno, pues siempre he sido un poco un seguidor de todo lo que hacía la cátedra, ¿no? De hecho, bueno, ellos fueron los que crearon también la fiesta de la bulería y una serie y siempre me he interesado por toda esa parte de la historia de Jerez. El problema es que la institución tiene un pequeño impasse por el hecho de que no se regenera con nueva gente. Y claro, en el momento en que pasan los años, las personas van envejeciendo, y al no haber un cambio generacional, sucede que, claro, Juan se hace mayor, el resto de miembros de la cátedra se hacen mayores, y hay un momento ahí en el que la cátedra está pues casi 8 años prácticamente sin tener actividad. Después de fallecer Juan, pues unos años después, porque Juan fallece, creo que fue en 2015, y en 2019, un mes justo antes de la pandemia, se celebra una asamblea. Los miembros de la cátedra más antiguos celebran una asamblea, entre los que estaban Angelita Gómez, Pepe Marín, gente muy vinculada al flamenco de Jerez. Y Pepe Marín sigue yendo por allí, ¿no? Efectivamente, uno de los miembros de la cátedra. Y bueno, deciden pues tratar de darle un nuevo impulso a la institución, y convocan una asamblea y nombran a 15 nuevos miembros, entre ellos gente más joven.
entre los que yo me encuentro. Ellos se reúnen conmigo, me proponen que yo un poco lidere esa renovación institucional y bueno, ya como he dicho antes, que a mí la verdad es que me apasionaba un poco toda la historia de la cátedra y le tenía especial admiración por todo lo que habían hecho, pues acepté el reto y bueno, desde febrero de 2019 pues estamos al frente de la entidad. Sí, porque todos los cargos de la cátedra son voluntarios, ¿no? Sí, Igual, sí, efectivamente. O sea que tú vives del periódico. Sí, efectivamente. No Yo, vives, al contrario, le quito tiempo a mi tiempo libre, a mi familia. Pasa igual que los que estamos aquí en la radio, Eso que es. somos casi todos, no viejos, pero mayores sí. Sí. Y la renovación generacional es bastante difícil Claro. en todos los campos. Claro, es necesario. Además, el hecho de que estuviera tanto tiempo sin tener actividad, pues un poco le había hecho perder, La inercia. La inercia, ¿no? Y un poco las nuevas generaciones no sabían lo que era la cátedra, la habían oído así, pero bueno, durante todos estos años, pues hemos intentado recuperarla, devolverla al lugar que yo creo que le corresponde y hemos ido rescatando todas las cosas que dentro de nuestras posibilidades, porque tampoco recibíamos ningún tipo de ayuda, todo lo hemos hecho a través del esfuerzo de los miembros de la cátedra y bueno, hemos conseguido recuperar la revista de flamencología, que ya llevábamos 3 números publicados, hemos conseguido recuperar también los premios nacionales de flamenco y bueno, ahí estamos intentando ahora recuperar, que va a ser nuestro próximo objetivo, recuperar los cursos internacionales, que Angelita Gómez precisamente tiene mucho interés en volverlos a rescatar. Y ese va a ser un poco nuestro próximo objetivo, ¿no? Intentar recuperar y seguir haciendo, establecer un calendario de actividades, porque sí que nos gustaría ya a partir del próximo año establecer un calendario de actividades fijo en la que las cosas que hagamos la gente sepa realmente que en febrero hacemos tal, en mayo tal, en junio tal. Que haya una continuidad. Eso es que yo creo que es muy importante. ¿Cómo llevas tu trabajo de periodista? Porque también, yo te he visto muchos artículos por ahí, te he leído. Me gustó muchísimo, te lo voy a decir porque es que me gustó. El de un artículo que dedicaste a Arbolapié. Ah, sí. De aquí de la La Barriada. historia, ¿no? ¿Cómo llevas tú la conjunción esa de periodista y en tus ratos libres o compaginar tu trabajo con esto que en cierta manera es como tu hobby? Bueno, bien, porque son dos cosas que me gustan, ¿no? Que me apasionan. Quizás lo más complicado a nivel de siendo periodista, lo más difícil, y es algo que que muchas veces se critica, ¿no? El hecho pero cada vez se hace menos, pero yo creo que es necesario, y es el hecho el papel del crítico, ¿no? De la crítica flamenca. Que yo creo que se está perdiendo un poco esa función que hacía en su momento, porque bueno, todo no vale, ¿no? Evidentemente, el que hace una crítica sabe positivamente que yo puedo tener una visión y justo el que está al lado mía sentado en el teatro pues tiene otra perspectiva completamente diferente. Pero yo creo que son necesarias, desde el respeto y desde el conocimiento creo que son necesarias, ¿no? Y quizás sea eso un poco lo más complicado de la profesión, ¿no? El hecho de que a veces tienes que decir cosas de gente por los que sientes admiración o incluso con los que mantienes una cierta amistad, tienes que decir cosas que a lo mejor no le agradan, ¿no? Pero bueno, forma parte de mi trabajo, ¿no? Siempre que se haga, yo creo que desde el respeto es importante que se haga. Mira, la semana pasada, ahora que has dicho tú lo de la crítica, que es muy importante, la semana pasada tuvimos aquí a una parte de la Junta Directiva del nuevo Ateneo Siglo XXI. Estuvieron aquí y creo que era el vocal de cine o algo así, estaba diciendo, un crítico no trata de imponer su criterio, está viendo lo que él está viendo, lo que él siente, no quiere que la gente piense lo que él está pensando, él da su opinión. Un crítico es una persona que da la opinión de lo que está viendo y según cómo él lo está viendo, y habrá otro crítico que lo haga seguramente mejor o lo exprese de una manera. Lo que se trata es de, mejor que ponerse a pegar voz y a insultarse, mejorar los fundamentos, ¿no? Mejorar Claro, debe ser, yo creo que siempre la crítica debe ser constructiva, ¿no? Y si en algún momento hay algo que no te gusta y que de alguna forma, entre comillas, lo critica,
tiene que estar argumentado, ¿no? Y explicar por qué lo estás criticando o por qué no te gusta, ¿no? Eso creo que es fundamental. Pero bueno, creo que debe existir, ¿no? Pero claro, desafortunadamente parece que hoy día, además, con esto de las redes sociales, ha perdido un poco fuerza el papel de la crítica, cada vez hay menos, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, yo creo que es una figura que no debería perderse por el bien del arte en general, ya no solamente del flamenco del que estamos hablando, sino del arte en general, ¿no? Del cine, no sé, de una exposición, el crítico de arte en general, ¿no? ¿Qué desafíos y responsabilidades hacia tu persona conlleva este cargo? Bueno, muchísimo, Porque sobre creo todo. Que es responsabilidad. Claro. Y más cuando tú eres autorresponsable, porque tú en cualquier momento, como eres voluntario, puedes decir, mira, ahí se quedáis. Hombre, por supuesto, cuando yo vea que mi etapa está cumplida y demás, pues habrá que dar un paso al lado y que venga otra gente con más fuerza, ¿no? Con más ganas, ¿no? Pero bueno, ahora mismo responsabilidad mucha, sobre todo si uno mira para atrás y mira todo lo que hicieron nuestros antecesores, ¿no? Con una calidad en todas las cosas que hacían impresionante, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Pero bueno, creo que hasta el momento casi todo lo que hemos hecho ha sido digno, ¿no? Entiendo, siempre y cuando hay que tener en cuenta eso, las dificultades que hemos tenido primero para poner al día un poco a la institución, que estaba obsoleta por aquello de que había pasado mucho tiempo sin tener una actividad y de alguna forma eso te marca, y luego también por la falta de ayudas, ¿no? Que bueno, casi todo lo que hemos conseguido pues ha sido con el esfuerzo de nuestra gente. Afortunadamente ahora parece que, bueno, por ejemplo, los premios nacionales de flamenco, que lo hacemos cada 2 años, y que yo creo que es una de las distinciones flamencas más importantes a nivel nacional y a nivel internacional, porque ahora hay muchos premios, ahora hay premios de flamenco por todos sitios. Pero bueno, he podido comprobar en primera persona cuando he tenido que llamar a los premiados de esta vez, que los hemos recuperado después de 12 años, no se hacían desde 2012 y lo hicimos en el año 2023. Y la verdad es que cuando uno levantaba el teléfono y hablaba con el artista en cuestión, y además artista de una talla notoria, y le decías que había sido premiado por parte de la Cátedra de Flamencología, pues la verdad es que la respuesta de ellos te daba y un poco te transmitía esa sensación de la importancia que para los artistas sigue teniendo hoy día la Cátedra de Flamencología de Jerez, ¿no? Jerez es la cuna del flamenco, por lo menos una de las cunas más importantes del flamenco, ¿no? ¿Qué caracteriza el flamenco jerezano en comparación con otras regiones de Andalucía, otras provincias de Andalucía y de España? Bueno, sobre todo porque Jerez ha sido la ciudad que cuantitativa y cualitativamente ha ofrecido más al flamenco, ¿no? Ya no solo en cuanto al número de intérpretes, que un poco, si hacemos una lista de hace 2 siglos para acá de todos los intérpretes jerezanos, sería muy extensa, sino también en la capacidad de creación, ¿no? Porque aquí hemos tenido creadores, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso a esta ciudad se le reconoce de alguna forma como la cuna del flamenco, ¿no? Por el hecho de que sus creadores han hecho que, bueno, haya una seguirilla específica de un estilo, o sea, tenemos ahí a Antonio Chacón, que creó muchísimos cantes incluso, y bueno, yo creo que por eso tiene esa importancia, ¿no? Además, el cante de Jerez es perfectamente identificable, ¿no? Y sobre todo en algunos cantes, como a lo mejor la bulería, es perfectamente identificable, y en otros cantes también, ¿no? Y por eso quizás tiene esa importancia, y a día de hoy sigue teniendo el respeto de toda la comunidad flamenca. ¿Cómo ha ido cambiando paulatinamente o evolucionando el flamenco a lo largo de los últimos años? Bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Sobre todo por la forma, ¿no? Porque ha desaparecido esa transmisión oral que había antaño, ¿no? Antes se vivía un poco las fiestas de otra manera, y los cantes y demás se transmitía de generación a generación por
por puro contacto, ¿no? Por aquellas fiestas que se hacían o bien en el barrio Santiago, en la calle Nueva, calle Cantarería, esas bodas, esos bautizos que se hacían, Zambomba. o aquí la zambomba, o incluso aquí en este barrio de la Asunción, ¿no? Que ha habido tanto arte, ¿no? Y todo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Pues ha evolucionado la sociedad de tal manera que hoy día las nuevas generaciones, aunque en algunos casos todavía se conservan eso en algunos núcleos, pero sí que es verdad que la mayoría aprenden a lo mejor a cantar por escuchando la internet, ¿no? Y escuchando los cantes. Que sí, que hoy día hay más información, pero quizás ha perdido un poco el cante las chispas, ¿no? Decía, como dice Rancapino, no hay algunos que aunque le peguen un pellizco con un alicate no te da el pellizco, ¿no? Sí. Hablábamos antes de la regeneración de la gente nueva. Y para ti, le estoy preguntando esto a mucha gente que viene a mi programa, porque son gente que saben, y a lo mejor un poco difícil, pero bueno, dice que de las preguntas más imbéciles se obtienen las respuestas más inteligentes. Entonces, ¿cuál sería la clave para mantener viva la tradición del flamenco en las nuevas generaciones? ¿Hay algo que...? Bueno, yo creo que se mantiene. Afortunadamente esta tierra, si hablamos de Jerez, tiene algo especial, ¿no? Y pasan los años, pasan las generaciones y siguen saliendo chavales mira, el último que hoy precisamente le han dado un premio Ciudad de Jerez, que ha sido Manuel Monge, un chaval que tiene 11 años, ¿no? Y bueno, un chaval que es lo que yo le digo muchas veces, que parece que tiene un viejo dentro, ¿no? Que canta que parece que es un viejo metido en el cuerpo de un niño. Eso no ha cambiado. El problema es que, claro, que a mí me gusta mucho investigar y sobre todo tirar de hemeroteca de mucho tiempo. Es algo un poco inherente a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Aquello de que cuántas veces nos he escuchado, esto se va a perder, es que el cante se va a perder, el flamenco se va a perder. Hace poco leí una entrevista que se hacía a Javier Molina, al maestro Javier Molina, un poco el precursor de lo que es la guitarra flamenca que tenemos en Jerez actualmente. Un poco en él empieza toda esa escuela que hoy día podemos presumir de que Jerez es una de las ciudades con mejor y mayor nivel guitarrístico de España, ¿no? Y en una entrevista que le hacían justo antes de morir, creo que él muere en el 56, la entrevista es del 53 o por ahí, pues él siempre aludía a lo mismo, esto se va a perder, y sin embargo, bueno, ha pasado ya medio siglo más de medio siglo, y esto sigue, y siguen saliendo generaciones de cantaores, ¿no? Que quizás se ha perdido algo como, no sé, ahora no hay quizás esos artistas de ángel y de gracia que había antes, ¿no? Quizás porque la vida ya no es tan difícil como era antes para algunos, ¿no? Claro, el cante flamenco es como un quejío. Claro, se ha perdido, ¿no? De cómo vivían. En algunos casos se ha perdido, pero en otros no. Incluso hay gente joven que canta muy bien, ¿no? Y que todavía mantiene esa llama, y yo creo que eso quiere decir que esto que tiene futuro, ¿no? Que no está muerto. Fran, en tu opinión, ¿cómo se puede educar mejor al público? Porque si tenemos por un lado, dice, loro viejo no aprende a hablar. Si loro viejo no aprende a hablar y los jóvenes están casi en otro rollo, ¿cómo se puede fomentar la riqueza cultural del flamenco? Bueno, yo creo que es muy importante los colegios, ¿no? A mí, que voy mucho a centros educativos a impartir charlas y a hablar con los chicos, la verdad es que me duele muchas veces cuando le pregunta, vamos a ver, ¿hay alguien que me pueda decir un artista de Jerez? Y los niños no saben decirte, no saben quién es Manuel Torres, no saben quién es Antonio Chacón, no saben, lo más cercano que te dicen es Lola Flores. Y un poco Lola se aleja de lo que es el flamenco en sí, ¿no? O te dicen Camarón porque han escuchado, pero no conocen realmente nuestra cultura. Entonces, yo creo que es importante el paso que ha dado la Junta. Ahora falta, bueno, la ley se ha aprobado, la ley de introducir el flamenco en los colegios. Ahora falta hacer un plan general, que es quizás cómo se va a impartir todo eso, que es lo que falta por
por terminarse para que esto empiece a funcionar. Pero yo creo que es muy importante que nuestra cultura y sobre todo el flamenco empiece a llegar a los colegios, porque yo siempre digo una cosa, igual que en los colegios estudiamos a Mozart, estudiamos a Beethoven, estudiamos a Bach, porque nuestros niños no pueden saber quién era Manuel Torres, quién era Antonio Chacón, sobre todo esos grandes creadores, esos grandes artistas que ha tenido además, que son además de Jerez, ¿no? Pues creo que deben estar ahí. Y yo creo que ese es un paso muy importante para que en el futuro todo esto se vaya un poco metiendo entre las nuevas generaciones, que de otra forma va a ser complicado. Es muy importante los colegios. Sí. Lo que pasa que ahora mismo también, en el plan que tenemos la educación, con los recortes que hay, ahora va Fran y le dice a Juanma Moreno que vamos a meter un profesor en los colegios. Teóricamente ellos flamenco. A ver, ¿qué dice Juanma Moreno? Eso es una idea de ellos, y de introducir el flamenco en los colegios. El problema es cómo y cuándo en teoría tienen hasta final de año para presentar ese plan general. A ver si de una vez se presenta y lo dotan de recursos, porque es importante también dotarlo de recursos, porque si por mucha ley que tú apruebes, si luego no hay una dotación económica importante para formar al profesorado y para llegar a determinadas cosas, al final eso queda en agua de borrar. Bueno, tenemos la labor de la Cátedra de Flamencología, del Centro Andaluz de Flamenco, que hombre sí que es verdad que hay la Junta, desde que se fundó. ¿Cuánto tiempo lleva el Centro Andaluz de Flamenco? Lleva ya... Digamos que eso es como el Ministerio del Flamenco en Andalucía, ¿no? Bueno, ¿no? El Centro Andaluz de Flamenco es el mayor centro documental del mundo a nivel de flamenco. Del mundo, ha dicho. El problema es que en Jerez realmente no nos damos cuenta de la importancia de esa joya que tenemos ahí, ¿no? Podéis ir a visitarlo y es gratis, creo, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que hay mucha gente que incluso en Jerez que lo desconoce o no ha ido nunca, ¿no? Entonces yo desde aquí les invito a que si tienen un día libre y pueden pasarse y conocer todas esas maravillas que hay allí, ¿no? Que ya digo que hay un verdadero patrimonio, ¿no? De todo tipo, a nivel sonoro, a nivel visual, a nivel audiovisual, hay verdaderas joyas. Si yo he visto que hay, no me he sentado allí nunca porque he ido, casi siempre que he ido corriendo. Y he visto algunas cosas, pero hay allí unas mesas y unos ordenadores. Me imagino que eso estarán metidos en ordenador. Puedes escuchar o puedes ver lo que se pueden escuchar. O sea, que tú le das allí una canción antigua y te va a salir. Tú buscas una canción. Sí, aquí en la radio también tenemos mucha discografía muy también, antigua. ¿no? Sí. Bueno, aparte de esas grandes instituciones como el Centro Andaluz del Flamenco, la Cátedra de Flamencología, las peñas flamencas en Jerez también juegan un papel muy importante en esta labor cultural. Sí, hombre, por supuesto, las peñas son uno de los ejes fundamentales, ¿no?, del flamenco en esta ciudad, porque son las que permiten que bueno, de las nuevas generaciones de alguna forma tengan su cabida, ¿no? Realmente esa debe ser su función, además, facilitar a los más jóvenes que vayan teniendo su sitio encima del escenario, y si quieren llegar a ser artistas, que las peñas sean pues una especie de carta de presentación de cara al futuro, ¿no? Eso es importante. Y luego toda esa labor que hacen en muchos casos, porque en muchas peñas hay también academias, y bueno, esa labor también docente, pues también interesante. Ahí también se transmite en las peñas mucho la renovación generacional, porque va mucho chiquillo, porque el padre va a la peña y el chiquillo va y se va enterando y le va entrando. Eso es. Y ahora además pues hay ciertos artistas, sobre todo los más jóvenes, que tienen además su público, y hay público joven que los acompaña. Bueno, eso quiere decir que esto está muy vivo, y eso es importante para el flamenco en Jerez. Y los tabancos algunos también tenemos, no me acuerdo ahora el nombre. El pasaje hace una labor diaria también importante, porque aquí en Jerez... Allí van muchos artistas noveles, yo he ido muchas veces allí y verdad que está muy bien. Y además en un ambiente muy flamenco, ¿no? Claro, el problema... Un poquito turistificado. Sí, ¿no? Pero bueno, es que date cuenta que uno de los problemas que tiene Jerez es que no, bueno, como tablao como tal... hay uno que es el tablao puro arte, creo que está ahí intentando mantenerse, haciendo cosas. Ahora
Me han dicho también que va a volver a abrir el tablao del Bereber, que era muy bonito además aquello, y que lo han recuperado para hacer al menos una función cada mes. Y eso va a venir bien, porque de otra forma, gracias a entidades como el Pasaje, la gente que viene de fuera pues puede disfrutar del flamenco, porque de otra forma, a no ser que coincida que hay un recital de las peñas y demás, pues es difícil, ¿no? Porque también las peñas, y eso es un gran caballo de batalla que llevamos, para lo que el ayuntamiento siempre mira para otro lado, intentar establecer un calendario de actuaciones de peñas para que no ocurra lo que ocurre siempre. No ocurran dos al mismo tiempo. Que se repiten el mismo día 3, 2 y un poco triste, ¿no? Cuando a lo mejor otro parece fin que de se está semana, haciendo la competencia. claro, y otro fin de semana no hay nada. Pero bueno, eso es algo que es el ayuntamiento que se tiene que meter. De todos los fondos bibliográficos, fotos, documentos, etcétera, que dispone o que tiene, de que tenéis en la cátedra, ¿cuál objeto, cosa sería, la cosa estrella? Bueno, hay de todo. Documento, la verdad es que hay, tú esto había que enmarcarlo, había que... hay de todo, la verdad, porque, bueno, la cátedra en sí, Juan de la Plata era una persona para eso muy meticuloso y guardaba con detalle casi todas las cosas, desde las cartas que escribía a los artistas cuando iba a organizar cualquier cosa, hasta, no sé, por decirte, los carteles de algún evento. Bueno, todo eso. A mí me hace mucha gracia muchas veces. Yo estoy escribiendo ahora un libro sobre la fiesta de la bulería y me hace mucha gracia cuando consulto las cartas que escribía Juan a los artistas intentándoles convencer para que vinieran, ¿no? Y la verdad es que tenía mucho arte, porque para eso además hay que servir. De la manera en la que para esa misma edición le habla a uno y le habla a otro. En distintas formas. En distintas formas. Y la verdad es que al final lo conseguía, que es realmente el mérito que tenía, ¿no? Pero es muy curioso la manera de moverse, cómo él se manejaba además en una época de un Jerez muy distinto, donde las bodegas además apoyaban mucho a este tipo de instituciones, a la cátedra. Ahora ya con tanta multinacional. Ya es más difícil. Las bodegas prácticamente, salvo, bueno, nosotros afortunadamente hemos tenido apoyo de bodegas como William Hamber, con el que hemos firmado además un acuerdo de colaboración, con Lustau, con Fundador. Pero bueno, es difícil, ¿no? Por ejemplo, el caso de González Vías, que históricamente estuvo siempre vinculada a la cátedra y que incluso los premios nacionales de flamenco se hacían allí. Pues bueno, el año pasado intentamos y fue muy complicado, es difícil, ¿no? Eran otros tiempos los que se manejaba Juan, pero todo ese tipo de cosas pues son muy curiosas de ver. Independientemente de que luego el Centro Andaluz de Flamenco tiene un patrimonio que ya no es solamente de la cátedra, sino a todos los niveles, desde el legado de Antonio el bailarín, que también era una persona que guardaba absolutamente. La directora, por cierto, todo. Le encanta a Antonio y todo el que va allí, sí, creo que tiene una carta de o un autógrafo. Hay absolutamente de todo, porque eso fue un fondo que compró la Junta, la familia, los sobrinos subastaron parte de su legado y la Junta lo adquirió y allí se puede ver absolutamente todo, ¿no? Desde eso hasta el vestuario de aquellos montajes de Manuel Morao que tan famosos fueron, ¿no? Y que llegaron a Estados Unidos y a distintas partes del país, ¿no? Hay absolutamente cosas muy interesantes. Yo conocí a Fran en un recorrido, no sé si como turístico, cultural, si se puede llamar de alguna manera, que organizó la Universidad de Jerez. Hicimos un recorrido por los bustos que creo que fue en la época de Pedro Pacheco, cuando se hicieron bustos de los principales artistas flamencos. Y se hace, bueno, decía Fran al principio, y además que me gustó bastante cuando dijo los 4 barrios flamencos de Jerez. Yo me creí que eran 3, San Miguel y Santiago, evidentemente, la Albarizuela a lo mejor un poquito menos, pero también, ¿no? Pero cuando dice y la Asunción, y yo soy de la Asunción. Hombre, date cuenta que de Asunción prácticamente muchas de las familias que vivían en la calle Nueva y en la calle Cantarería se vinieron aquí. Y igual pasó con la gente de San Miguel, que como la familia de la Paquera, que se instaló aquí en el barrio de la Asunción.
Con lo cual, históricamente y analizando un poco lo que ha dado posteriormente, ¿no? A partir de aquellos años 50, 60, que es cuando se produce el éxodo, cuando empieza un poco a cambiar y se cambia lo que eran los patios de vecinos por los bloques de piso, pues yo creo que es uno de los barrios que hay que contarlo como tal, ¿no? Y tendríamos que hablar precisamente de eso, de esos 4 barrios flamencos. Hombre, aquí en la Asunción, como no sean artistas emergentes, han nacido pocos. La Paquera no nació en la Asunción, porque, hombre, la Asunción creo que fue en el año 5, por la cátedra de flamencología o por ahí se fundó la Asunción también. Sí, eso fue coincidiendo con, bueno, en el reportaje del Volapié, hablaba yo, que es cuando el alcalde le cede el Volapié a Antonio Roldán, en torno a los años 60, 50 y tantos, 60. Es cuando nace la barriada. Aquí la que sí creo que ha nacido es María Terremoto, me parece que sí nació aquí en la Asunción. Sí, su padre también, Fernando Terremoto, Fernandito, creo que... Fernandito también. Se crió aquí, cierto, no sé si llegó a nacer, pero sí se crió aquí. Que por cierto, todos los artistas flamencos de la Asunción tienen calle en la Asunción. O sea, mira... Fernando Terremoto, además de tener el busto que tiene en Santiago, tiene ahí en la plazoleta, en la rotonda del Zafer, tiene ahí un pedazo de busto con una guitarra estupenda. Su hijo, sí, Fernando, tiene una calle también, que es la espalda a la calle Albaladejo. La Paquera, por Dios, la línea divisoria de la Asunción que divide la Asunción en dos es la Paquera de Jerez. Y yo... Bueno, ya todos estos artistas que tienen calle han fallecido. Hombre, el artista así más importante que tenemos en la Asunción y que no tiene calle todavía es el Capullo. A ver si, yo qué sé, a lo mejor porque lo siento como mi vecino más que como artista, ¿no? A ver si antes que se muera le ponen una calle en la Asunción, ¿qué sitio hay? Mañana me va a conviar Capullo. Y que lo lleven a cantar, que el pobre tampoco llevan ya unas cuantas que estaban un poco cabreados este año porque no... Por la bulería, ¿no? De la bulería, claro, normal. Bueno, normal, yo no me quiero meter... Bueno, ha cambiado mucho, la bulería ya no es lo que era, se ha perdido un poco las señas de identidad, los actuales responsables desconocen la historia, no saben por qué se creó la fiesta de la bulería y para qué se creó, y un poco lo que ha sido siempre esa seña de identidad, ¿no? Que no es lo que ahora se vende como bulería, porque yo realmente este año no sabía ni cuándo empezaba ni cuándo terminaba, de tantos días como decía que había en la fiesta de la bulería, cuando aquello siempre ha sido un día. En todo caso, como hacía la cátedra en los años iniciales, a una serie de actividades, incluso recitales en torno a ella, pero no al nivel en el que se hace ahora, ¿no? Que prácticamente se parece más al Festival de Jerez que a lo que realmente es la fiesta de la bulería. Yo en verdad iba a hacer este verano fui a ver... Yo es que eso no me lo creía. Además, a mí el flamenco me está gustando desde que estoy colaborando en la radio, como un año así. He ido a varios documentales de Filippo Siandi, Susan Selinger también lo he visto. Y digo, ya ves tú, si el Capullo ha estado conmigo en el colegio, es un poquito más chico que yo. Digo, yo tengo que ir a ver Capullo allí donde canta, en El Dorado, en el Parmá. Y yo cuando vi aquello no me lo creía. De verdad, es el rey de aquello. Digo, tiene hasta 2 cintas de seguridad para llegar, ¿eh? Y yo me creí que yo podía llegar a él, de verdad te lo digo, Fran. Eso es para verlo, era una feria. La gente, el tío se tiró 1 hora entera cantando sin parar. Pero sin parar. Iba a se beber un vasito de agua. Al final le dijo, es curioso porque es anecdótico. Esto lo sabe porque yo se lo he contado. A una señora, cuando terminó, a Las Palmas la gente, y dice una señora, ¡viva el Capullo y viva la Asunción! Y entonces había allí una familia que hablaban fino, se tendrían que ser de Madrid o algo, y le dice, me dijo a mí, dice, ¿la Asunción qué es? ¿La mujer del Capullo? No tenía mucha idea de flamenco. Bueno, aunque ya han mencionado algunos,
anteriormente qué artistas emergentes, el chavalito este que tú dijiste de 11 años, sí. Que es más artista emergente, a mí se me ocurre María Terremoto, pero seguramente que habrá muchos más. Sí, hombre, hay muchos artistas actualmente con un nivel, ¿no? Bueno, está Jesús Méndez, ¿no? Que este año también ha sido Méndez, Rey Mago, el rey, sí. Efectivamente, que está también en un buen nivel. Otro día tuvimos en la radio el sábado creo que fue, al otro rey, al Bartasá, que es Robert, ¿no? El Robert Pazo, sí, estuvo aquí también. Bueno, está Jesús, también tenemos a gente como David Carpio, tenemos Felipa del Moreno, tenemos a Miguel Lavi, cantador también de mucho recorrido, tenemos a David Lago, que es un artista también con un currículum importante. Bueno, es que se me va a quedar alguno y al final se me van a enfadar. Pero en el cante tenemos mucho, pero... quiero decir que Fran nos ha traído aquí un papel. Claro, aquí el único que tiene papel soy yo. Pero por llevar un orden más que nada, ¿no? Y luego también a nivel guitarrístico, pues también, ¿no? Está Manuel Valencia, está Alfredo Lago, está Bolita, está Patino, está Javier Ibáñez, está Juan Diego Mateo. Bueno, yo creo que Santiago Lara... en el baile tenemos a Mercedes Ruiz, que está haciendo una labor importante ahora a nivel internacional. Está María del Mar Moreno, Antonio El Pipa, Joaquín Grilo. Bueno, esos ya son un poco más, tienen ya un recorrido, no son tan jóvenes, ¿no? Como por llamarnos de alguna forma. Pero bueno, yo creo que sigue habiendo muchísimos artistas con un potencial importante, ¿no? Algunos, por desgracia, se tienen que marchar fuera a intentar buscarse la vida de alguna forma o a través de algunas compañías y demás, pero ahí siguen, ¿no? Yo creo que la cantera de artistas de Jerez, yo creo que es una fuente inagotable, ¿no? Yo cuando te decía que cuando el Festival de Flamenco este último, que es la primera vez que yo he ido al Villa Marta y a algunos sitios, algunos documentales, entonces vi esos dos documentales que te dije antes. Y cada uno, Filippo Ciardi, que es italiano, hacía hincapié en el flamenco, si había que preservar el flamenco de pura cepa como antiguo y esto, o tendría que renovarse, ¿no? Y ahí salía Fernando de la Morena, en ese y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque él defendía a ultranza el cante antiguo y sin ninguna... Pero también tenía su parte de razón, ¿eh? Porque él decía exactamente, decía, aquí, en teniendo un soniquete bueno, aquí no hace falta ni guitarristas, ni bailadores, ni nada. Aquí con que diga, y él lo cantaba, dice, la sombra que tú traías no quiso saber de ti y se vino con la mía. Es un pedazo de letra, sí. Tío. Eso, ahí sí tienes razón, ¿no? Porque últimamente el flamenco se hacen cosas un poco raras, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y bueno, sí que es cierto que se debe un poco preservar lo que es el flamenco más tradicional, ¿no? Evidentemente todo evoluciona. El problema es que hay veces que se hace la evolución sin saber la base. Y bueno, cuando tú no tienes una base sólida y quieres hacer otra cosa, al final lo que haces es estropearlo. Y bueno, quizás sea ese el gran problema de hoy en día. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, desde la cátedra, pues defendemos un poco el flamenco más tradicional, ¿no? Más ortodoxo, pero no quiere decir eso que tengamos que despreciar o descalificar otras formas de flamenco que se están haciendo hoy en día. Sobre todo en el baile, ¿no? Que quizás ha sido la disciplina que más haya evolucionado, ¿no? Porque el cante, al fin y al cabo, mantiene un poco unos parámetros, ¿no? Bueno, de vez en cuando sale alguno cantando con alguna cosa rara, pero eso no es nuevo, ya eso lo hacía Agujeta con Gualberto en los años 70. Pero bueno, yo creo que eso es algo cíclico, ¿no? Que la gente va intentando buscar nuevas inquietudes y se mete. Pero quizá en el baile sí ha habido una evolución bastante importante y ahí sí es donde se está perdiendo un poco lo que es más... El otro día me hacía mucha gracia un vídeo de esto que aparece por las redes
y veía bailando a Matilde Coral, y bueno, con una simpleza, una delicadeza, y tú decías, bueno, y es que esto hoy en día no se ve, se complican en unas cosas un poco rebuscadas, donde la escenografía, donde se buscan otros conceptos que el baile realmente como tal está en un segundo plano, ¿no? Y eso quizás sea un poco lo más preocupante. El flamenco también fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como la zambomba, ¿no? ¿O no es el mismo? No, la zambomba es bien de interés cultural, no ha que llegado ya- tanto. Todas estas cosas, todas estas declaraciones internacionales hace que el flamenco se internacionalice mucho. Entonces, mira, yo en los documentales estos que he ido a ver, fui a ver uno que creo que fue el de Susan Selinger, que ella hacía hincapié el documental suyo, más bien lo hacía en la integración social en la sociedad y en la cultura jerezana, entre payo y gitano. Bueno, pues en ese documental habíamos, porque ese era de pago, me parece, no recuerdo ahora muy bien, pero bueno, habíamos unas 20 personas o 25, fue en la bodeguita de la calle Zarza. Y habíamos unas 20, 25 personas. ¿Y tú sabes quién eran los dos únicos españoles que estábamos? Mi mujer y yo. Estuvo muy emocionante, pero bueno, a ver qué piensas tú sobre la integración de la sociedad jerezana a través del flamenco, porque sin duda que ha existido. Sí, sí. Y no es lo mismo la integración aquí en Jerez y en el resto de Andalucía como más para arriba. Efectivamente. Quizá eso sea el argumento principal, ahora que se habla tanto de la capitalidad europea de 2031. Jerez tiene que defender sus argumentos centrándose en eso, ¿no? En la integración del pueblo gitano en esta ciudad, que prácticamente ha pasado, no ha sido como en otros sitios, y aquí prácticamente están integrados los gitanos desde hace mucho tiempo. Y quizás es algo que a estudiar y analizar en profundidad. Respecto a lo otro que me decías, lo del patrimonio inmaterial de la humanidad, aquello fue... Bueno, los flamencos acogieron aquello como que iba a cambiar un poco el devenir del flamenco en sí. Parecía que aquella designación por parte de la UNESCO iba a cambiarlo todo y sin embargo no ha sido así. Se ha mantenido todo igual, no ha cambiado absolutamente nada porque los que trabajaban siguen trabajando lo mismo y los que no trabajaban o tienen más dificultades siguen exactamente igual, ¿no? Es lo único que pasa, que aquello se vendió de tal forma, pero al final ha sido un poco, bueno, patrimonio. La internacionalización del flamenco no llegó en 2010, ni mucho menos, porque ya en el siglo XIX había artistas de Jerez, incluso, y a principios del 20, que iban a todos sitios, iban a Rusia, como Juana la Macarrona, que iba a Rusia, iba a Francia, iba a Alemania. O sea, la internacionalización del flamenco hace ya más de un siglo que ocurrió, pero claro, a los políticos a veces les gusta vender esas historias y a veces calan en la sociedad. El problema es que luego cuando realmente la gente se da cuenta de la realidad, pues se lleva una decepción. El flamenco sin duda ha atravesado fronteras y se ha internacionalizado por una cosa o por otra, es internacional, ¿no? ¿Cómo crees tú que se percibe la interpretación del flamenco fuera de España? Porque ahora mismo, en este momento, ya hay reservas en hoteles y en apartamentos turísticos para la zambomba, aunque igual la zambomba no tiene mucho que ver con el flamenco, ¿no? Pero en el Festival de Jerez sí, ¿no? El otro día pusieron los cursos a la venta y ya había un montón de cursos casi agotados. Yo creo que ahora mismo quizá incluso se respeta y se valora más el flamenco fuera de España que en nuestro propio país, ¿no? Porque cuando uno sale fuera, los propios artistas te lo dicen, ¿no? Hay artistas que han ido a Japón y se han encontrado a gente que conocían su biografía al detalle y los discos que había grabado y los cantes que venían en cada disco. Una verdadera locura. Y decía, bueno, es que esto yo en España no me lo encuentro, ¿no? Y estamos hablando de Japón, que fíjate... yo creo que se respeta mucho más fuera de nuestro país que aquí. Yo tengo la suerte, a lo mejor, muchas veces durante el festival, que vienen compañeros de medios de comunicación, incluso aficionados con los que ya mantenemos una relación después de tantos años,
y compruebas cuando hablas con ellos la admiración y el respeto que sienten hacia el flamenco. Y a lo mejor aquí pues no se le tiene como tal, ¿no? Cuando debería ser al contrario. Quizás también porque si hablamos de Jerez lo tenemos tan a mano que no le damos la importancia. Tiene que venir los de fuera para decirnos, oye, que esto es una de las partes No importantes. sabes lo que tú tienes aquí. Efectivamente. Se dice también que el flamenco es una gran industria para Jerez, una fuente de ingreso importante el flamenco en Jerez. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que ahí no hemos llegado todavía. Debería ser una O sea que fuente todavía Jerez gana más por el vino que por el flamenco. Sí, yo creo que es muy triste, por ejemplo, que barrios flamencos como Santiago esté en la situación en la que está, ¿no? Que en la calle Nueva no se pueda entrar, que en la calle Cantarería casi parecido, que San Miguel ahora está mejor, pero tampoco... La verdad es que es muy triste que barrios que deberían ser un emblema dentro de nuestra ciudad, igual que ocurre en Granada con el Sacromonte o con el Albaicín, debería de ser con Santiago, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo debería ser un aliciente más a nivel cultural, incluso a nivel de industria, ¿no? De flamenco en sí, con academias, con... Bueno, incluso, no sé, establecimientos relacionados con la gastronomía, con la comida gitana, no sé, llámele de cualquier manera. Y eso no se hace, ¿no? Y yo creo que esta ciudad todavía ese potencial no ha sabido conseguirlo, ¿no? Espero que a corto plazo pues se pueda seguir, pero mientras estén los barrios como están, difícilmente. Claro. A ver, el cante, el baile y el toque son los pilares del flamenco. ¿Cómo describes tú o describirías tú la relación entre estos tres elementos en el flamenco de Jerez, la importancia de cada uno? Cante, el toque. Bueno, evidentemente el cante es el paradigma, protagonista, ¿no? De Jerez, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? Por todos esos artistas que han tenido, que han creado estilos propios, estilos de soleá, de seguirilla, ¿no? Ha tenido siempre una personalidad muy fuerte el cante de Jerez. El baile no ha sido Jerez demasiado potente. Sí es cierto que hemos tenido artistas como Juana la Macarrona, que fue una artista internacional en su momento, como su prima la Malena, artistas como el Estampío, pero hay algunos que incluso, como en el caso del Estampío, que un artista que también llegó a ser bastante conocido a nivel internacional y sin embargo en Jerez no lo conocemos, lo desconocemos, ¿no? Que esa es una de las facetas que nosotros con la cátedra queremos también impulsar en los próximos años, ¿no? El hecho de recuperar o incidir mucho en la investigación de muchos artistas de Jerez a los que nos desconocemos, ¿no? Hablamos de Rita la Cantaora, ¿no? Que es quizá una de las más famosas y era una artista de Jerez, pero ¿qué conocemos de Rita la Cantaora? 4 detalles insignificantes, ¿no? Y así podíamos estar hablando de infinidad, ¿no? De artistas, ¿no? Y en el baile, te digo, hemos tenido eso. Afortunadamente en las últimas décadas pues ha habido una generación de artistas como los que hablaba antes, como Joaquín Grilo, como Antonio El Pipa, Manuela Carpio, María del Mar Moreno, Mercedes Ruiz, que parece que han recuperado, ¿no? Y que son bailadores mucho más largos, ¿no? Porque aquí hemos estado acostumbrados a ver los típicos bailes de Paco Laberinto, al que tampoco conocemos en demasía, el famoso Huiza, que era un artista que iba a la compañía de Carmen Amaya, o sea, hay un montón de artistas a los que desconocemos, ¿no? Y luego a nivel de guitarra, pues la guitarra evidentemente está en el mejor momento de la historia en Jerez, ¿no? Con una generación de artistas maravillosa y con una calidad técnica absoluta, ¿no? Empezamos, como hablamos antes, con Javier Molina, que ahí aparece la figura de Manuel Morao, aparece después Javier del Águila, y bueno, hay que hablar de Paco Cepero, por supuesto, y de un montón de guitarristas que han llegado después, Moraito, Niño Jero, El Carbonero, José Luis Balao, que han sido muy importantes, y la generación que tenemos ahora que es absolutamente grandiosa, ¿no? Pero si tenemos que diferenciar algo en Jerez, evidentemente es el cante, ¿no? Por encima de todo. Yo tenía... Se nos está pasando ya el tiempo y la verdad que quería
haberte, no solamente de flamenco, es que se me han quedado un montón de cosas. Yo quería haber hecho un recorrido, el recorrido aquel que hicimos, que fue desde Tío Juanes hasta La Paquera, De atravesando Santiago, todo ¿no? Jerez, De para Tío José de terminar, Paula. cuéntanos un poquito en todos esos bustos que digamos que entendió el ayuntamiento en ese momento que eran los artistas más importantes de Jerez, ¿no? ¿O no? Bueno, ya tú... Bueno, sí. Empezamos por Tío Juanes, creo que era. Era Tío José de Paula, José el de primero Paula, que vale, encontramos vale, en Santiago. Luego tenemos a Manuel Soto Sordera, que está también, que fue el primer gitano en nombrarse hijo predilecto de esta ciudad. ¿Dónde estaba Manuel Soto? Esto enfrente de la iglesia de Santiago. Encontramos el busto de Sordera. También en la otra cara de Santiago está Fernando Terremoto, el busto de Fernando Terremoto. Y bueno, luego también están los de Manuel Torres y Antonio Chacón. Que Por allí fuimos también a una peña, a una peña por allí, en la calle de la Merced. En la Peña Tío José de Paula, efectivamente. Exacto, sí. Estuvimos allí. Y luego en San Miguel tenemos a Antonio Chacón y a Manuel Torres. Que por cierto, Antonio Chacón, hay una anécdota que tú contaste, que tiene una como una lápida en la calle Cazón, por ahí, más o menos. Y dijiste tú que aquello no era así. Que luego se descubrió que... Porque pone que allí nació... Efectivamente, luego se descubrió que había nacido en la calle El Sol y no había nacido en esa calle, pero bueno, aquella placa pues ha quedado ahí. El problema es que, por ejemplo, en el caso del busto de Chacón y de Manuel Torres, sobre todo Manuel Torres, es que están en sitios un poco... Porque el de Antonio Chacón está en medio de un establecimiento de hostelería que han puesto allí, que encima queda casi... Y luego ya el de Manuel Torres, pues casi está escondido en una esquina, que me parece una pena. ¿Dónde está el de Manuel Torres exactamente? Torres Tú lo dijiste por Madre de Dios, al claro, final, ¿no? justo por Madre de Dios, que está allí en la iglesia de Madre de Dios, un por poco allí, más ¿no? a la izquierda de la iglesia. Y bueno, es una pena, ¿no? Que esté allí, siendo además los dos artistas más importantes de Jerez en los últimos siglos, ¿no? Bueno, pues yo ya después de este recorrido, se nos pasa ya la hora. Tenía aquí un montón de preguntas. No, pues nada, otro día, otro día venimos. Sí, lo que pasa es que hago para no quedarme en blanco, hombre. Y además que yo estoy empezando. Y bueno, de verdad me ha gustado mucho la entrevista. Yo espero que he aprendido mucho de flamenco con esta entrevista. Espero que nuestros oyentes también hayan aprendido algo. Y que también Fran se lleve algo de la radio. Hombre. Ahora le vamos a enseñar un poquito la exposición de radio que tenemos ahí, porque lo que tú ves aquí en el estudio es una insignificancia. Pero si tienes tiempo te lo enseñamos. Ya ahora. vendremos otra vez. Podemos hablar también de la relación de la cátedra con la Navidad, con la recuperación de la zambomba, que la inicia la cátedra y Radio Popular en principios de los años 80, la publicación de los 2 primeros discos de Así canta nuestra tierra en Navidad. Sí. Bueno, Nosotros hacemos algunas cosillas también. Ahora estamos haciendo unos pequeños posts, porque tenemos una discografía aquí extraordinaria, que la gente no conoce. Estamos ahora haciendo un poquito de texto, porque si pones un texto muy largo no lo lee nadie. Entonces estamos ahí con un artista que es muy poco conocido, tiene 2 discos, que yo sepa. Tú le has hecho una entrevista a ese hombre, ya falleció, que no me acuerdo cómo... Diamante Negro, exactamente. Él dice en la entrevista que había grabado un disco nada más en su vida. Pues ha grabado 2. Y los tenemos aquí en Frontera Radio, y en los próximos días vamos a publicar las carátulas y vamos a hacer un poquito de historia del Diamante Negro. Una figura que ha pasado un poco Juan Galvez, ¿no? Manolo Galvez. desapercibido. Era Valencia, Manuel Valencia. Manuel Valencia, vale. El otro artista también con una trayectoria importante y que tampoco en Jerez, bueno, hay algunos que lo conocen, pero y el pobre murió un poco ahí en el anonimato, ¿no? Yo tuve la suerte de que me concediera esa entrevista, lo encontré por casualidad y la verdad es que aprendí mucho de aquella entrevista, la verdad. Bueno, pues nada, muchas gracias a Fran Pereira por haber venido, y nosotros vamos a seguir la semana que viene. La semana que viene tenía un invitado y bueno, como el equipo de producción está ahí fallando, no puedo decir el nombre si va a venir o no, pero yo creo que sí, que al final vendrá, y si no viene, pues nos buscaremos otro. El equipo de producción aquí es inmenso, soy yo
y yo. Bueno, buenas tardes y hasta la semana que viene. Un saludo.